Radio 620 presenta La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Bienvenidos sean ustedes a este su programa, La Divina Misericordia en tu vida. Yo soy Rosario Echeverría. Hoy vamos a meditar sobre lo que escribe Santa Faustina Kowalska en su Diario de la Divina Misericordia sobre el silencio, la importancia del silencio en nuestra vida diaria. Si nosotros queremos ser santos, todos los bautizados estamos llamados a la santidad, eso es lo que Dios quiere de nosotros, pues tenemos que aprender a vivir un poco en silencio, porque el ruido de afuera nos distrae demasiado para oír lo que Dios quiere de nosotros. Jesús quiere que nosotros vivamos según la voluntad del Padre. Jesús nos vino a enseñar a vivir según la voluntad de Dios, porque Él así lo vivió, igual nuestra Madre la Santísima Virgen María. Y quieren que nosotros, todos sus hijos, vivamos según lo que es agradable a Dios, según la voluntad de Dios. Pero muchas veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Primero, obviamente, es cumplir viviendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, que vienen en el catecismo, que nos enseñaron para la preparación de nuestra primera comunión. Tristemente, muchas veces lo hemos olvidado, pero tenemos que recordarlo y buscarlo nuevamente en el catecismo. Y luego, muchas veces Dios nos inspira para que hagamos cosas buenas, nos inspira para que hagamos obras de misericordia, para que optemos ciertas opciones buenas. Sí, pero nosotros sumergidos en tanto ruido en el mundo, en tanta distracción, no podemos escuchar la voluntad de Dios. No podemos entender cuáles son esas inspiraciones que Él nos da, que Él nos quiere poner en nuestro corazón. Por eso es tan importante aprender, empezar día con día a vivir un momento de silencio en nuestra vida diaria. Ya sea cuando estamos en nuestra casa, nos podemos meter en nuestro cuarto un ratito, cerrar los ojos y platicar con Dios en silencio, y escuchar su voz, o cuando estemos en la iglesia, cuando estemos enfrente del sagrario, platicar con Dios y tener un momento de silencio para escuchar su voz, escuchar lo que Él quiere de nosotros. Él quiere que todos seamos santos, y para ser santos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en nuestra alma. Sirviendo lo que Faustina nos dice sobre el silencio en nuestra vida diaria. Ella dice: la humillación es mi alimento cotidiano. Comprendo que la esposa acepta todo lo que atañe a su esposo. Por eso la vestimenta del desprecio que lo ha cubierto a él debe cubrirme a mí también. En los momentos en que sufro mucho, trato de callarme, porque desconfío de la lengua, que en esos momentos es propensa a hablar de sí misma, en lugar de servirme para alabar a Dios por todos los beneficios y dones que me han sido proporcionados. Cuando recibo a Jesús en la Santa Comunión, le ruego con fervor que se digne sanar mi lengua, para que no ofenda con ella ni a Dios ni al prójimo. Deseo que mi lengua alabe a Dios sin cesar. Grandes culpas se cometen con la lengua. Un alma no llegará a la santidad si no tiene cuidado con su lengua. Pues bueno, Faustina nos cuenta aquí cómo en ese momento ella estaba sufriendo muchas humillaciones. Y Dios lo permite por algo, para irla haciendo santa, para irla purificando. Por eso permitía que la humillaran tanto, para que ella fuera de verdad humilde. Y es lo que Jesús quiere de nosotros. Recordemos, una virtud muy importante es la humildad. Pero ella dice, pues que ella entendía que ella, siendo la esposa de Jesús, siendo una religiosa, pues tenía que sufrir y llevar la misma vestimenta que había cubierto a Jesús, la vestimenta del desprecio. ¿Sí? Y dice que en los momentos en que ella sufría mucho, trataba de callarse, de mantenerse en silencio. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Cuando sufrimos mucho, ya sea porque alguien se burla de nosotros, nos dice algo que nos ofende, nos agreden o nos sucede algo, una enfermedad muy grande, lo que quieran. Cada quien distintas situaciones que Dios permite en nuestra vida. Recordemos que nunca sucede nada si Dios no lo permite, y siempre va a ser para un crecimiento espiritual, aunque suframos mucho, ¿cierto? Para mejorar y para volver a Él, primero, y segundo, si es que estamos cerca de Él, para ir
creciendo en esa vida espiritual. Bueno, pues Faustina decía que en esos momentos de sufrimiento, ella siempre trataba de callarse, ¿sí? Porque desconfiaba de su lengua, porque generalmente cuando nosotros sufrimos, sea la situación que sea, tendemos a pedir a la gente que nos ayude, que tengan piedad de nosotros, que se compadezcan de nosotros, que nos ayuden en lo que sea así, que no tuvimos la culpa, que nos estamos defendiendo porque alguien nos acusa. Y generalmente hablamos de nosotros cuando sufrimos. Fíjense ustedes. Y entonces ahí falta humildad. Dios lo que quiere es que nosotros suframos en silencio. Y Él se hará cargo de todo, no tengamos la menor duda. Él nos cuidará, Él nos protegerá, Él nos defenderá en los casos necesarios. Pero por eso Faustina dice que ella trataba de callarse en los momentos de sufrimiento, porque ella desconfiaba de su lengua, porque dice que en esos momentos era cuando más estaba propensa a hablar de sí misma, y eso no sería humildad, sería soberbia. Y dice que en vez de alabar a Dios con su lengua por todos los beneficios y bendiciones que Él le había dado y que le habían sido proporcionados, pues su lengua tendía a hablar de ella, y eso sería solamente la soberbia y el orgullo de ella. Entonces le pedía mucho a Jesús cuando lo recibía en la Eucaristía, en la comunión, le rogaba con mucho fervor, con mucho amor, con mucha fe, que le sanara su lengua, para así nunca ofender con ella, ni a Dios ni al prójimo. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer cada vez que lo recibimos en la Eucaristía, cada vez que comulgamos. Decirle, Señor, ayúdame, sana mi lengua, para que yo nunca hable mal ni de los demás, ni de ti. Nunca reclame contra los demás, ni contra Dios, obviamente, ¿sí? Y solamente mi lengua sea para alabar y bendecir y darle gracias a Dios y hablar bien del prójimo. Y es lo que tendríamos que hacer. Y Faustina nos dice que grandes culpas, grandes pecados se cometen con la lengua cuando hablamos mal de los demás, cuando ofendemos a Dios y al prójimo con nuestras críticas, con nuestras murmuraciones. Y nos dice que un alma nunca llegará a ser santa si no tiene cuidado de su lengua. Por eso es tan importante mantener el silencio en nuestra vida, ¿sí? Aprender a hablar solamente lo que es necesario, lo que es agradable a Dios, no nuestras pláticas que muchas veces hablamos mal de los demás, o nos estamos quejando, o estamos criticando, o incluso haciéndonos las que siempre sufrimos. Y luego escribe nuevamente Faustina, la lengua es un órgano pequeño, pero hace cosas grandes. Una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad, es decir, no será santa. No se haga ilusiones, a no ser que el Espíritu de Dios hable por ella, en tal caso no debe callar. Pero para poder oír la voz de Dios, hay que tener la serenidad en el alma y observar el silencio, no un silencio triste, sino un silencio en el alma, es decir, el recogimiento en Dios. Se pueden decir muchas cosas sin interrumpir el silencio, y al contrario, se puede hablar poco y romper continuamente el silencio. O qué daños irreparables causa el no guardar el silencio. Se hace mucho daño al prójimo, pero sobre todo a su propia alma. Pues nuevamente Faustina aquí nos enseña que nuestra lengua es un pequeño órgano, pero puede hacer grandes cosas. Cuando hablamos bien, cuando enseñamos el Evangelio, cuando instruimos a la gente, cuando ayudamos, cuando damos palabras de consuelo, ahí hace grandes cosas. Pero cuando hablamos mal, cuando criticamos, cuando nos quejamos, ahí no hace cosas que no son agradables a Dios. Y ella dice que una religiosa que no es callada nunca llegará a la santidad. Y para nosotros, las personas que vivimos en el mundo, también. Si queremos ser santos, tenemos que aprender a vivir más en el silencio de nuestras palabras, en el silencio de nuestra alma, de nuestro interior, recogernos, tratar de estar unidos siempre con Dios, pero no tan metidos en el mundo, salirnos un poco de ese ruido del mundo. Así podremos llegar a ser santos algún día. Ella dice que no hay que hacernos ilusiones, ¿sí? Pensando que hablando mucho estamos bien. No. A no ser que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, quiera hablar por nosotros cuando tengamos que hablar las maravillas de Dios, las enseñanzas de la Iglesia, guiar a un alma por el buen camino, ¿sí? Y dar buenos consejos. Ahí no se debe de callar. Pero para nuestra vida diaria tenemos que aprender a mantenernos más que nada en silencio, para poder así oír la voz de Dios. Dios es nuestro Padre, Padre de toda la humanidad, y a todos nos quiere hablar, así como nosotros, los papás,
queremos siempre hablar con nuestros hijos, decirle pues unos buenos consejos, decirles cuánto les amamos, todo lo que tengamos que comunicarles. Pues mucho más Dios, que es nuestro Padre amoroso creador. Él siempre quiere comunicarse con nosotros, pero necesita que nosotros estemos dispuestos a escucharlo. Y eso es lo que pasa tristemente en este mundo de tanto ruido, de tanta distracción, de tantas cosas mundanas que nos alejan de Dios. No escuchamos lo que Dios quiere de nosotros, no escuchamos su voz, no escuchamos lo que Él quiere decirnos. Por eso es tan importante tener esta serenidad en el alma y observar el silencio. Y dice Faustina que no sea un silencio triste. No, tenemos que ser almas alegres. Alegres porque estamos unidas siempre a nuestro Padre Dios. ¿Sí? Viviendo en gracia de Dios, en amistad con Dios, permitiendo que Él sea el Rey de nuestra vida. Con esa alegría, vivir en silencio, un silencio alegre, trabajando nuestra vida diaria, ofreciendo desde que despertamos todo nuestro trabajo, todo nuestro día. Ofrecerle y decirle: Padre mío, te ofrezco todo mi día de hoy, unido a Jesucristo en la cruz por la conversión de los pecadores. Y todo el trabajo que hagamos va a servir para la conversión de las almas y estaremos siempre unidas a Dios, pero en silencio, escuchando lo que Él quiere de nosotros, escuchando sus inspiraciones divinas para que hagamos siempre el bien a los demás y hablemos del amor de Dios al prójimo. Veamos que se pueden hacer muchas cosas buenas guardando el silencio y solamente hablando cuando debemos de hablar. Y se pueden cometer muchos daños irreparables cuando no guardamos el silencio. Vamos a ir a un pequeño corte y continuaremos. La divina misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Para ti, que quieres asistir a la misa dominical y no puedes, Radio 620 transmite en vivo y sin cortes la celebración solemne de la misa desde la Basílica de Guadalupe, este y todos los domingos a las 9 de la mañana. Participa. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. La divina misericordia en tu vida. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, el silencio. Y escribe Santa Faustina en su diario. Ella dice: si las almas quisieran vivir en el recogimiento, Dios les hablaría enseguida, ya que la distracción sofoca la voz de Dios. Pues este párrafo tan pequeñito que ella escribe en su diario es muy fuerte y muy bueno para nuestra alma, para entender bien que si nosotros de verdad queremos oír la voz de Dios, porque Él siempre nos quiere hablar, tenemos que estar en el recogimiento, vivir en recogimiento, en silencio, ¿sí? Un alma escondida, en humildad, tranquila, en serenidad, en paz, para que así podamos escuchar la voz de Dios, porque las cosas del mundo, las distracciones del mundo, sofocan la voz de Dios. O sea, Él siempre nos quiere hablar. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre, Padre de toda la humanidad. Siempre nos quiere inspirar a que hagamos cosas buenas y nos quiere llevar por el camino del bien y llenarnos de bendiciones y hablarnos como a los santos. Pues los santos siempre llevaban todos una vida de paz, de serenidad en su alma, ¿sí? Y de silencio. Por eso podían escuchar la voz de Dios en sus corazones. A nosotros nos falta eso. En este mundo tan agitado, tan lleno de distracciones, es importante que cada día hagamos este recogimiento para oír la voz de Dios en nosotros, este momento de silencio, lo más que podamos. Y vamos a ver que mientras más lo empecemos a hacer, nos va a gustar. Y vamos a empezar a tener una unión cada vez más íntima con nuestro Padre Creador. Por eso, empecemos a hacerlo y así podremos escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Es un regalo muy grande para nosotros, para nuestra alma, para el crecimiento de nuestra vida espiritual, para poder ser santos. Dice Faustina: el silencio es una espada en la lucha espiritual. Un alma platicadora no alcanzará la santidad. Esta espada del silencio cortará todo lo que quiera pegarse al alma. Somos sensibles a las palabras y queremos responder de inmediato. Sensibles, sin reparar si es la voluntad de Dios que hablemos. El alma silenciosa es fuerte,
Ninguna contrariedad le hará daño si persevera en el silencio. El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Vive casi siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo. En el alma silenciosa, Dios obra sin obstáculos. Pues aquí nos dice nuevamente Faustina que el silencio es una espada en nuestra lucha espiritual. Y dice que un alma que platica mucho, un alma platicadora, nunca podrá ser santa. Otra vez nos repite lo mismo. Somos sensibles a las palabras, ¿sí? Y queremos responder de inmediato. Cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos agrede, o alguien simplemente nos dice, oye, eso que hiciste no estuvo bien, generalmente nuestro orgullo sale a la luz y nos defendemos de inmediato. Pero ¿cómo? Si yo no hice eso mal, si yo no soy la culpable, siempre queremos excusarnos, ¿cierto? Nunca somos humildes para decir, tienes toda la razón, perdón, tengo que procurar hacer esto bien. Y es lo que deberíamos de aprender a hacer, ¿cierto? Pues generalmente nuestro orgullo, nuestra soberbia sale de inmediato a la luz para defendernos. Y no nos damos cuenta que a lo mejor eso no es la voluntad de Dios, ¿sí? No queremos reparar, ni darnos cuenta, ni pensar si esa es la voluntad de Dios, que nosotros hablemos de inmediato y nos excusemos, ¿cierto? Y le echemos la culpa a otro, quizás. Pues muy mal. Dice Faustina que el alma silenciosa, esa alma sí es fuerte, y ninguna contrariedad le hará daño, si ella persevera en el silencio. Mientras más silenciosa sea una persona, más unida a Dios estará, más fortaleza Dios le dará para los momentos difíciles, para los momentos de contrariedades y de problemas. El alma silenciosa es capaz de la más profunda unión con Dios. Queremos estar unidos con nuestro Padre Dios, que todo nos da y que en todo nos puede ayudar. Pues tenemos que vivir en ese silencio unidos a Él. Vivir siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo, sabiendo que el alma silenciosa, el alma que vive en silencio, Dios puede obrar en ella sin obstáculos. Así esa alma podrá ir creciendo rápidamente en el camino de santidad. El alma silenciosa podrá ir mejorando día con día en su vida espiritual. Escribe nuevamente Faustina: en los sufrimientos del alma o del cuerpo, trato de callar, porque entonces mi espíritu adquiere fortaleza que viene de la pasión de Jesús. Delante de mis ojos tengo siempre su rostro doloroso, insultado y desfigurado, su corazón divino, traspasado por nuestros pecados y especialmente por la ingratitud de las almas elegidas. Pues nos dice Faustina como ella siempre durante los momentos de sufrimiento de su alma o de su cuerpo, ella trataba de callar, de mantenerse en silencio, porque solamente así su espíritu tendría fortaleza, y esa fortaleza le venía de la pasión dolorosa de Jesús, porque siempre ella meditaba, tenía delante de sus ojos el rostro doloroso, insultado, desfigurado, y el corazón divino de Jesús, traspasado por nuestros pecados, y especialmente por la ingratitud de las almas escogidas. Entonces ella, al meditar la pasión dolorosa de Jesús constantemente, al recordar su rostro tan doloroso, que tanto sufrió, todo él, todo su cuerpo, su cara, su cabeza, todo su corazón, todo su rostro y todo su cuerpo entero, sufrió tanto en su pasión dolorosa y su crucifixión por nosotros, que nosotros al recordarlo, así podremos mantenernos en silencio, con esa fortaleza que solamente Jesús nos va a dar para los momentos difíciles, sabiendo que nuestro sufrimiento es nada en comparación a lo que Él sufre, a lo que Él sufrió por nosotros. Faustina dice: las mujeres tienen una gran inclinación a hablar. De verdad, el Espíritu Santo no habla a un alma distraída y charlatana, sino que por medio de sus silenciosas inspiraciones habla a un alma recogida, a un alma silenciosa. Si se observara rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, ni amarguras, ni maledicencias, ni chismes. No sería tan maltratado el amor del prójimo. En una palabra, muchas faltas se evitarían. Los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior. Entonces nos está diciendo a nosotras las mujeres, cosa que es muy cierta, que tenemos una gran inclinación a hablar más de lo debido, a ser imprudentes en el hablar.
Y de verdad ella nos dice que el Espíritu Santo no habla a un alma distraída y charlatana, sino que por medio de sus inspiraciones silenciosas, el Espíritu Santo solamente habla a un alma recogida en silencio. Si nosotros de verdad tratáramos, nos esforzáramos toda la gente de ser más silenciosos, no habría murmuraciones, seríamos mucho más prudentes en el hablar. Nos evitaríamos amarguras, maledicencias, chismes de los demás, y así no sería tan ofendido el prójimo con nuestras faltas de amor a ellos por nuestras palabras, ¿sí? En una palabra, muchas faltas podríamos evitar si guardáramos el silencio y si fuéramos más prudentes en nuestro hablar. Ella nos dice que los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad de una persona. Si queremos conocer y saber si una persona es santa, tendremos que darnos cuenta qué tanto habla. Si es una persona que es muy charlatana, obviamente no es santa ni va por ese camino. Una persona silenciosa, recogida, que trata de vivir una vida en recogimiento, en silencio interior, unida a Dios, esa persona va por el camino de santidad. Eso nos da una gran idea para nosotros para poder tratar de empezar a vivir ese camino de santidad de lo cual Dios quiere para cada uno de nosotros. Escribe Faustina. Un día, ella después de la Santa Comunión, dice, he hablado muchísimo con Jesús de las personas que me son particularmente queridas. Entonces oí estas palabras, y Jesús le dice, hija mía, no te esfuerces con tal locuacidad. A quienes amas de modo particular, también yo los amo de manera especial. Y por consideración a ti, los colmo de mis gracias. Me agrada mucho cuando me hablas de ellos, pero no lo hagas con esfuerzos excesivos. O sea que nosotros, cuando estamos viviendo en gracia de Dios, en unión con Dios, y recibimos la Sagrada Eucaristía y platicamos con Él, no es necesario que le pidamos tanto por todas nuestras personas queridas y familiares, porque Jesús ya sabe nuestras necesidades, ya los conoce, sabe que son nuestras prioridades aquí en la tierra, ¿sí? Con que nosotros le digamos mucho, Señor, te quiero mucho, te necesito, te amo, te doy gracias por venir a mí, y te encargo a toda mi familia, Él lo va a hacer. Y te pido por la conversión de todos ellos, Él lo va a hacer. No tengamos que esforzarnos tanto en explicarle cada cosa de cada quien, porque Jesús ya lo sabe. Él dice que no es necesaria tanta locuacidad en nuestro hablar, ¿sí? Si nos mantenemos en ese silencio amoroso, en esa plática amorosa en silencio con Él, Él se hará cargo de todo. Cuando nosotros vamos enfrente del sagrario, o cuando está Jesús en el Santísimo Sacramento expuesto en la custodia, o si estamos en nuestra casa, en unión con Él, platicando con Él, Él le encanta que le digamos cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos, enfrente de la custodia, la Eucaristía, que lo contemplemos, que lo adoremos, ¿sí? Y Él se encargará de todo. Y muchas veces no es necesario nuestras palabras. En ese silencio, adorándolo silenciosamente, acompañándolo silenciosamente, Él se hará cargo de todo. Él conoce todo y sabe cuánto sufrimos por las personas queridas. Pues Él se hará cargo de todo, pero nosotros en silencio podemos decirle a nuestro Jesús querido cuánto lo amamos. Vamos a ir un corte y continuaremos. La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, el silencio. Vamos a ver lo que Santa Faustina nos sigue diciendo para aprender a tratar de vivir día con día una vida más silenciosa, guardando un poquito el silencio para poder escuchar la voz de Dios en nuestra alma, en nuestro corazón, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Escribe Faustina, el silencio es un lenguaje tan poderoso que alcanza el trono de Dios viviente. El silencio es su lenguaje, aunque misterioso, pero poderoso y vivo. Entonces nos dice que el silencio es el lenguaje más poderoso que alcanza el trono de Dios. O sea, si nosotros queremos de verdad que llegar al trono de Dios, que Él escuche nuestros gemidos, nuestras necesidades, nuestro dolor, podemos hacerlo en silencio cuando estamos enfrente de Él, pues ya sea enfrente del sagrario, enfrente del Santísimo Sacramento en la custodia.
ahí en silencio, acompañándole, adorándole, mostrándole nuestro corazón y que nuestra plática que sea de corazón a corazón. Podemos hacerlo en silencio, podemos hacerlo adorándolo, contemplándolo o hablándole con pocas palabras y diciéndole cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Pero que siempre nuestra oración sea de corazón a corazón, de nuestro corazón al corazón misericordioso de Dios. Él siempre nos va a escuchar cuando una oración sale de nuestro corazón. Somos sus hijos queridos. No tengamos ningún temor, no tengamos ningún miedo. Así como nosotros siempre queremos ayudar a nuestros hijos, pues mucho más Dios que es todo amor. Y Él es nuestro Padre amoroso, misericordioso, que siempre está atento a nosotros. Pero Él necesita que nosotros de verdad le hablemos desde nuestro corazón. No palabras de memoria que a veces recitamos, pero no lo hacemos con el corazón. Son palabras faltas de sentimiento. Y Él quiere que le hablemos con nuestro corazón lleno de sentimientos. De verdad diciéndole cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos y cuánto le pedimos perdón. ¿Sí? Entonces, para que nuestra oración sea poderosa, puede ser en este lenguaje del silencio, que este alcanza el trono del Dios viviente. Y el silencio es su lenguaje, aunque misterioso, pero poderoso y vivo, así nos dice Faustina. Y luego nos vuelve a decir ella, hay momentos en los cuales no me tengo confianza a mí misma. Estoy profundamente convencida de mi debilidad y miseria, y comprendo que en tales momentos puedo perseverar solamente confiando en la infinita misericordia de Dios. La paciencia, la oración y el silencio refuerzan el alma. Hay momentos en los cuales el alma debe callar, y no conviene que hable con las criaturas. Aquellos son los momentos de insatisfacción de sí mismo, y el alma se siente débil como un niño. Entonces se agarra con toda la fuerza a Dios. En tales momentos vivo exclusivamente de la fe, y cuando me siento fortalecida por la gracia de Dios, entonces estoy más valiente en la conversación y en las relaciones con el prójimo. Pues en estos momentos difíciles que todos hemos padecido alguna vez, y los padeceremos en el futuro, pues en estos momentos difíciles Faustina nos enseña que tenemos que aprender a darnos cuenta que somos muy débiles, muy miserables, y que en esos momentos solamente podemos perseverar confiando en la infinita misericordia de Dios. ¿Sí? No tener confianza en nosotros mismos, porque sabemos que somos muy débiles y podemos caer fácilmente. Ella nos dice que la paciencia, o sea, la paz en nuestro corazón, la oración, o sea, el platicar con Dios, y el silencio de nuestro corazón, eso reforzará al alma. O sea que en momentos difíciles, en vez de podernos a enojar, a criticar, a gritar, a impacientarnos, ¿sí? No, eso no nos sirve de nada. Al contrario, tiene que ser estas virtudes de la paciencia, de la oración y del silencio. Eso dará fortaleza a nuestra alma. Nos fortalecerá. Y en esos momentos en los cuales el alma debe callar, no conviene que hable con ninguna persona, simplemente que hable con Dios. Aquellos son los momentos de insatisfacción de uno mismo, cuando uno se da cuenta que uno cae, que uno no hace bien las cosas como uno se las ha propuesto, que uno es un pobre pecador, que es lo que somos, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Pues cuando nos damos cuenta de eso, lo mejor es guardar silencio, tener paz en el corazón, hablar con Dios. Y esos momentos, en esos momentos el alma se siente muy débil, como un niño. Entonces tiene que agarrarse con toda la fuerza de Dios. Solamente agarrarnos de Él. Y Él se encargará de nosotros. En esos momentos vivir exclusivamente de la fe. O sea, creer en Dios, confiar en Dios. Y así Él nos fortalecerá con su gracia. Entonces estaremos más fortalecidos y podremos estar mejor para relacionarnos con el prójimo. Y así no caer para ofender a nadie. Exacto, así no ofenderemos a nadie cuando nos agarramos de la mano de Dios, con la paciencia, la oración y el silencio en nuestro corazón, hablando exclusivamente con Dios, pidiéndole su ayuda. No correr con el prójimo, mejor pedirle primero ayuda a Dios, y especialmente pues si entramos en una iglesia y nos postramos enfrente del sagrario, a pedirle a Jesús toda su ayuda y toda su fortaleza.
Él obviamente siempre, siempre nos socorrerá. No tengamos la menor duda. Faustina dice, hoy, durante la meditación, Dios me ha dado la luz interior y me ha hecho comprender la santidad y en qué consiste. Los propósitos particulares siguen siendo los mismos, es decir, la unión con Cristo misericordioso y el silencio. La florecilla que deposito a los pies de la Santísima Virgen María es la de ejercitarme en la práctica del silencio. Entonces ella, pues Faustina, tuvo esta luz interior, ¿sí?, que le da Dios en su corazón para mantenerse siempre en unión con Jesús misericordioso y mantener el silencio, ¿sí? Este propósito particular de todos los días, de estar siempre unida a Dios en todo momento, momentos difíciles, momentos de alegría, momentos de paz, momentos pues de tempestad, y siempre manteniendo silencio en el alma, silencio en el corazón, silencio en nuestras palabras, dominar nuestra lengua, para así no caer en la imprudencia. Bueno, y pedirle ayuda a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, para que nos ayude a ejercitarnos en la práctica del silencio. Ustedes recordarán cómo la Virgen María todo lo guardaba en su corazón. Ella no era parlanchina, ella no era platicadora, ella no tenía que contarle todo a todo mundo, no. Ella todo lo guardaba en su corazón. Todas las maravillas que Dios le iba revelando, todos los milagros, pues todo, desde el momento en que fue ella llamada a ser la madre de Jesús, ella lo guardaba en su corazón. ¿Sí? Y tenemos que aprender nosotros, tanto momentos de alegría como momentos difíciles, aprender a guardar todo en nuestro corazón, para así unirnos a Dios, platicar con Él, ¿sí? Pedirle a Él la fortaleza que necesitamos en los momentos difíciles, con la oración, ¿sí?, con ese silencio, con la paciencia, con la paz en el corazón. Y así van a ver ustedes cómo vamos a ir ejercitándonos día con día en esta práctica del silencio, con la ayuda de nuestra Madre del Cielo. Y podremos ir mejorando nuestra vida diaria en todas las pruebas que Jesús permite en la vida de cada quien. Para cada quien es diferente. Dios no da las mismas pruebas a cada persona. Cada quien Dios lo va ejercitando de distinta forma. Lo va enseñando a vivir en una vida de santidad día con día, pero para cada quien diferente. Y para poder pasar estas pruebas, tenemos que ejercitarnos en este silencio de nuestro corazón, de nuestras palabras, silencio en nuestra vida, un recogimiento interior, para así poder escuchar la voz de Dios y poder fortalecernos con Él, ¿sí? No buscar la fortaleza en el prójimo, sino solamente en Dios. Jesús le dice a Faustina, hija mía, cuando estaba ante Herodes, he obtenido para ti la gracia de saber elevarte por encima del desprecio humano y de seguir fielmente mis pasos. Calla cuando no quieren reconocer tu verdad, ya que así eres más convincente. O sea, Jesús nos obtuvo esta gracia de aprender a mantenernos en silencio, porque Él así lo hizo, en frente de Herodes, ¿sí?, cuando lo estaban acusando. Pues Él se mantenía en silencio y así Él fue mucho más convincente. Y es lo que Él nos recomienda a nosotros, que callemos cuando nadie quiere reconocer lo que estamos diciendo que es verdad. Y así seremos más convincentes. Y Él se encargará de defender, de sacar a luz la verdad. No tengamos ningún temor. Él siempre se encargará de que nosotros se sepa la verdad. Nosotros no tenemos que defendernos ni de que decir nada. Él, que es Dios, que todo lo conoce, que todo lo sabe, Él nos defenderá. Nos defenderá de los ataques, de las burlas, de las situaciones difíciles que suframos cada quien, ¿sí? De todos los momentos de sufrimiento. Si estamos unidos a Él, unidos en silencio, uniendo nuestro corazón, uniéndolo al de Dios, en esa paz en el corazón que solamente Él nos puede dar, esa paciencia que necesitamos en nuestra vida diaria, en esa oración íntima con Dios, en ese diálogo íntimo con Él, y así, en ese silencio interior, podremos fortalecernos en Dios, en cada momento de nuestra vida, y así no caeremos en la imprudencia, que muchas veces nos lleva a muchas cosas peores, ¿sí? Y a muchas faltas de amor al prójimo y de amor a Dios. Entonces, por eso es tan importante siempre empezarnos a ejercitar día con día, momento a momento, en el silencio de nuestras palabras, en ese recogimiento interior, unidos con Dios. Vamos a ir a un corte y continuaremos.
La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con nuestro tema del día de hoy, el silencio. Y seguimos leyendo lo que Santa Faustina nos dice en su diario sobre el silencio interior. Ella nos dice: hoy mi alma está sumergida en amargura. Oh Jesús mío, hoy a cada uno le está permitido añadir a mi cáliz de amargura, no importa si es amigo o enemigo. Cada uno puede hacerme sufrir. Y tú, oh Jesús, estás obligado a darme fortaleza y fuerza en estos difíciles momentos. Oh hostia santa, sosténme y cierra mis labios a la murmuración y a las quejas. Cuando guardo silencio, sé que venceré. Pues veamos que Santa Faustina ya estaba próxima a morir. Esto lo escribió ella en 1937 y ella murió pues como un año después. Ella sufrió de tuberculosis y sufrió mucho con esa enfermedad. Y ella pues se sumergía en mucho dolor, en mucho sufrimiento, y dice que en ese momento pues su alma estaba sumergida en amargura. Y decía que hoy a cada uno le estaba permitido añadir un poco de amargura más a su cáliz. No importaba si era amigo o enemigo, pero por algo Dios lo estaba permitiendo, para que ella fuera santificándose más. Sí, dice que cada uno podía hacerla sufrir. Y le decía: y tú, Jesús, Señor Jesús, estás obligado a darme fortaleza y fuerza en estos difíciles momentos. Ella le suplicaba a Jesús que le diera fortaleza para poder soportar y vivir en paz esos momentos de sufrimiento, ¿sí? Pero tanto decía que gente amiga como gente no amiga, enemiga, todos agregaban un poco de sufrimiento a lo que ella ya estaba padeciendo. Pero decía Dios, ella lo entendía muy bien, sabía que Jesús lo permitía para que ella fuera santificándose. Y le decía a la Eucaristía que por favor la sostuviera y le cerrara sus labios a toda murmuración y a todas las quejas. O sea, para que ella no se quejara y no reclamara de nadie ni hablara mal de nadie. Y ella dice que solo cuando guardaba silencio podría vencer. Entonces, solamente guardando silencio es cuando uno puede vencer, uniéndonos a Jesús, pidiéndole ayuda a Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer día con día. Pedirle ayuda a Jesús todos los días, en cada momento. Tener esa unión íntima con Él constante, todo el tiempo. Pedirle que Él nos ayude en todo, ¿sí? Y así solamente podremos vencer ese sufrimiento, ese cáliz de amargura, pues como Faustina lo vivió, que fue tan fuerte, ese cáliz tan fuerte que a ella le tocó vivir. Faustina dice: en los momentos cuando estoy entre el cielo y la tierra, callo, porque aunque hablara, ¿quién comprendería mis palabras? La eternidad revelará muchas cosas de las cuales ahora no hablo. Cuando ella estaba en sus mayores sufrimientos, ella sabía que tenía que callar, ¿cierto? Porque nadie iba a comprender sus palabras. Muchas veces nadie nos comprende. Solamente nos va a entender Dios. Por eso es mejor guardar silencio, no buscar esa ayuda en las personas. Mejor buscarla en Dios, porque Él solamente va a entender el dolor que estamos pasando. Él lo conoce. Las personas que nos rodean muchas veces no entienden lo que estamos pasando. Mejor buscamos ayuda en Dios, ¿cierto? Y ella nos dice que solamente la eternidad revelará muchas cosas de las cuales ella no hablaba. Bueno, pues el sufrimiento de cada persona solo Dios lo conoce, y mejor en Él buscamos ayuda. Es el mejor consejo que Faustina nos da, siempre fortalecernos en Dios, en nuestros momentos difíciles en las familias, en el trabajo, en la escuela, en la situación que sea, en el país, problemas económicos, problemas de lo que sea, buscar ayuda en Dios, pedirle ayuda a Dios, no irnos con cosas que no son de Dios, no pedir ayuda a brujos, ni limpias, ni nada de eso, porque eso no es de Dios, eso no agrada a Dios, eso ofende gravemente a Dios. Por eso es tan importante poner a Dios como lo más importante en nuestra vida, por eso es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y Él nos dará todo por añadidura. Y Él, que es nuestro Padre Creador y conoce todo y conoce por lo que estamos pasando, Él se encargará de ayudarnos si nosotros se lo pedimos, ¿cierto? Si nosotros con un corazón pacífico, lleno de fe y confianza en Él, le pedimos ayuda, Él lo hará, siempre. Hay que confiar a ojos cerrados en Dios. Bueno,
más que en las personas, porque las personas son débiles igual que nosotros y fallan igual que nosotros. Por eso mejor poner nuestra confianza en Dios y no buscar en cosas que no son de Dios. Nunca tratar de buscar adivinaciones, ni horóscopos, ni lecturas de carta, nada de eso. Porque eso la gente se mete a buscar ahí para ver cómo me va a ir en el futuro. Pues a Dios no le agrada tratar de adivinar mi futuro. Tengo que tener confianza plena en la divina providencia. Él es Dios, la divina providencia es Dios que provee. Eso es la divina providencia. Y Él quiere siempre proveernos de todo lo bueno que necesitamos. Pero necesita que nosotros estemos cerca de Él, unidos a Él, pidiéndole a Él, y especialmente viviendo en gracia de Dios, en amistad con Él. Por eso es tan importante la confesión, acercarnos constantemente a la confesión, porque es el baño del alma, donde Jesús personalmente nos lava el alma de nuestros pecados a través del sacerdote que nos da la absolución. Y no hay que tener miedo, porque estamos acercándonos a Dios, nuestro Padre Creador, que nos ama más que nada en el mundo. Bueno, así como nosotros amamos a nuestros hijos y siempre los queremos perdonar, pues mucho más Dios. Bueno, sigue escribiendo Faustina. Dice, continuar con lo mismo, unirme a Cristo misericordioso y por su dolorosa pasión rogar al Padre Celestial por el mundo entero y con una rigurosa observancia del silencio. Entrar en lo profundo de mi ser y agradecer a Dios por todo, uniéndome a Jesús, con Él, en Él y por Él, darle gloria a Dios. O sea, ese es el propósito que ella se ponía en una época de su vida, unirse siempre a Jesús misericordioso. Y así por su dolorosa pasión, pedir a Dios Padre por la conversión del mundo entero, por la conversión de los pecadores. Por eso es tan importante la coronilla de la Divina Misericordia, porque ahí le ofrecemos a Dios Padre la pasión dolorosa de su Hijo Jesús, y por su pasión dolorosa le pedimos por la conversión misericordia para el mundo entero. Y también nos dice Faustina que mantener una rigurosa observancia del silencio, y así en ese silencio entrar en lo profundo de nuestro ser, y así agradecer a Dios por todo lo que Él nos da, uniéndonos a Jesús siempre, con Él, en Él y por Él, darle gloria a Dios, siempre unido a Jesucristo. Pues lo mejor que podemos hacer siempre es unirnos a Jesús. Por eso en las mañanas cuando despertamos, ofrecerle a Dios Padre nuestro día a día, todos los días, nuestro trabajo diario, nuestra vida diaria, nuestro esfuerzo diario, uniéndolo a Jesucristo en la cruz por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, en nuestra familia y en el mundo entero. Vamos a ver qué más nos dice Faustina. Hoy salgo a Rabka. Entré un momento en la capilla y pedí al Señor Jesús un feliz viaje. En mi alma reina el silencio y la oscuridad. Sentí que estaba sola, que no tenía a nadie. Pedí a Jesús que estuviera conmigo. Y luego sentí en el alma un pequeño rayo de luz, una señal de que Jesús estaba conmigo. Pero después de esa gracia, las tinieblas aumentaron y la oscuridad se hizo aún más espesa en el alma. Y luego dije, hágase tu voluntad, tú lo puedes todo. Mientras iba en el tren y miraba por la ventana el espléndido paisaje y las montañas, empecé a experimentar en el alma aún mayores tormentos. Pues ella estaba yendo rumbo a una ciudad que se llamaba Rabka, y entró entonces a la capilla a despedirse de Jesús y a pedirle un viaje feliz. Sin embargo, ella dice que en su alma reinaba el silencio y la oscuridad, y sentía que estaba sola y que no tenía a nadie. Entonces ella le pedía a Jesús con el corazón que Él estuviera con ella. Es lo que nosotros tenemos que hacer en esos momentos difíciles de soledad, pedirle a Jesús que esté con nosotros, y así sentiremos en nuestra alma su presencia. Así como Faustina dice que ella lo sintió, este pequeño rayo de luz, esa señal de que Jesús estaba con ella. ¿Sí? Después de un momento de esa gracia, ella volvió a sentir estas tinieblas de la oscuridad y dice que se hizo aún más espeso en el alma. Claro, Dios permitía esto porque la estaba purificando, la estaba santificando y estaba permitiendo que ella sufriera mucho porque Faustina todo lo que sufría se lo ofrecía a Dios Padre, unido a Jesucristo en la cruz por la conversión de los pecadores. Por eso Jesús permitía tanto sufrimiento en ella, porque Faustina sabía lo valioso del sufrimiento, el gran valor del sufrimiento, ofreciéndoselo a Jesús, ofreciéndoselo a Dios Padre, unido a Jesucristo en la cruz. Es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Pero ella, al pedirle ayuda a Jesús, Jesús le hizo sentir su presencia, ¿sí?
Y ella le decía a Jesús: Señor, tu voluntad, tú lo puedes todo. Y mientras ella iba en el tren, miraba por la ventana el paisaje y sentía otra vez esos grandes tormentos, pero sabiendo que Jesús estaba a su lado. Y por último, dice Faustina que cuando ella llegó a ese convento, en esa ciudad, pues aumentó su sufrimiento porque todas las hermanas llegaban a saludarla y ella se quería esconder y descansar y quedarse en silencio, pero dice que todas las almas lo que querían las religiosas era ir a saludarla y platicar con ella, y ella lo que más quería era mantenerse en silencio, ¿sí?, callada, y unirse así a Jesús. Era lo único que le daba alivio. Pero pues las tentaciones de las otras hermanas, la curiosidad de las otras hermanas era lo que la distraía a ella y le daba más desconsuelo y más sufrimiento. Esto de que las otras personas eran imprudentes con ella y se acercaban tanto a preguntarle. Nosotros tenemos que aprender a ser prudentes cuando una persona sufre, no estarla cuestionando, ¿sí?, no ser curiosos, mantenernos en silencio, saber que lo que más necesita es nuestra oración. Podemos ofrecerle nuestra ayuda espiritual, nuestra ayuda física, para nuestro acompañamiento, pero no estarla atosigando de preguntas, mantener un silencio prudente, para no molestar así a una persona que está sufriendo. Pues entonces, desde hoy en adelante aprendamos, queridos amigos, a vivir en ese silencio interior que tanta falta nos hace en este mundo, a no dejarnos engañar por tanto ruido exterior, que muchas veces lo que hace ese ruido es alejarnos de Dios. Y así no podemos escuchar la voz de Dios en nuestra alma, que Él siempre quiere hablarnos a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Él quiere hablarnos, quiere tener esa unión íntima con Él, quiere que nosotros tengamos esa unión íntima con Él. Pero para poderlo hacer, tiene que ser en silencio, con ese silencio en el alma, con paz en el corazón, con serenidad en el alma, y en íntima unión y oración con Él. Pues que Dios los bendiga, y siempre digámosle: Jesús, en ti confío. Radio 620 presentó La Divina Misericordia en tu vida. En cualquier momento y situación, Jesús, en ti confío. Los esperamos el próximo domingo, a partir de las 6 de la mañana, aquí, por esta estación.